Muy buenos días o buenas noches, como sea. Esto otra vez otro video aquí de la oficina del pastor. Aquí hablando sobre 5 puntos importantes de que cada ministro tiene que comprender y entender cuando ha de predicar o enseñar a una conferencia. Y porque todos nosotros tenemos que entender que cada persona que entra dentro de una iglesia, no todos entran con una comprensión de la palabra de Dios. No todo entra con esa comprensión de la escritura, de un conocimiento amplio. Y para nosotros entender qué clase de persona nosotros estamos predicando, a quién le estamos hablando, es bien importante entender estos 5 puntos importantes de que cada ministro debe de entender para que pueda llevar un mensaje más eficaz al pueblo del Señor. Si eres un ministro comenzando, yo espero, ¿verdad?, que este video sea de mucho edificante a usted. En lo que está pasando hoy en día, que hay muchos ministros que vienen, ¿verdad?, y predican, pero a veces el lenguaje es una de las barreras que a veces detiene a muchos ministros, no solamente ministros, en fin, en todo el pueblo de Dios. Y lo que estamos viendo es que muchas personas que vienen a los caminos del Señor, hay familias que no entienden el lenguaje, el inglés, o no entienden el español. Lo que estamos viendo es que hay muchas familias que vienen y no entienden el lenguaje español y sus hijos solamente entienden inglés. Hay veces que tenemos barreras dentro del pueblo de Dios y para que nosotros podamos, ¿verdad?, llevar un entendimiento amplio de la palabra del Señor, primero debemos entender el lenguaje en el cual nosotros estamos expresándonos. 2, a veces es importante entender la cultura la cual nosotros nos rodeamos, en la cual el ambiente cultural. Es bien importante de cada persona que está en su iglesia, en su templo, pueda comprender su cultura, su pasado, en conocer a la persona. Y a veces esos lenguajes, a veces que uno se expresa, a veces muchas personas no entienden. Por ejemplo, muchos años atrás yo estaba predicando y aquellos que son puertorriqueños me van a entender lo que digo esto ahora. Y los que conocen el lenguaje, ¿verdad?, o que vinieron de Puerto Rico. Una vez yo estaba predicando, yo dije, aguántame la lancha que voy para Cataño. Y toda la iglesia se estaba riendo. Pero me di cuenta que había otras familias que no entendían el lema, no entendía ese lema, no entendía ese dicho, no entendía ese lenguaje verbal. Y se miraban por qué la gente se está riendo. ¿Qué significa eso? Y yo tuve que darle, ¿verdad?, una mejor explicación de qué significa eso y por qué yo digo eso. Y eso es lo que a veces pasa dentro del pueblo de Dios. No sé si usted le ha pasado que usted ha escuchado algo, de repente tú no entiendes lo que es un refrán, no entiende el lenguaje, ¿verdad? Y creo que todos nosotros, para llevar una educación cristiana, debemos entender el lenguaje, la cultura, debemos entender todo este ambiente para que nosotros podamos, ¿verdad?, llevar un mensaje más eficaz. Y el punto número 1 de cada ministro debe de entender cuando va a predicar o está en un ambiente de enseñanza o va a una conferencia. Todos nosotros tenemos que entender, como yo dije en el principio, no todo el mundo tiene una comprensión de la escritura y de la palabra. Yo no puedo pretender que cuando yo voy a una iglesia a ministrar, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, yo sé que aquí muchos conocen la historia de José. Yo no voy a embarcar mucho de la historia de José. Yo no puedo asumir que todo el mundo conoce. Puede ser que había alguien que no conoce de la escritura. Por eso que estamos hablando de lo que está hablando hoy mismo. Punto número 1. En cada ambiente, normalmente en cada ambiente de la iglesia, hay cristianos maduros espirituales. En otras palabras, que hay cristianos que han servido al Señor por mucho tiempo,
han estudiado la palabra y a través de la vida, ¿verdad? Están llegando a un nivel, ¿verdad? De entendimiento más amplio. Eso se llama cristianos maduros. Para nosotros entender lo que me refiero, en Hebreos capítulo 5, verso 14 nos dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Me escucharon? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por un uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando hay solidez, hay alimento sólido, es para aquellos que han alcanzado esa madurez espiritual. Por eso es que cuando tú ves, pero yo he tenido experiencia y he visto con mis propios ojos y he escuchado con mis propios oídos que cuando alguien viene a una iglesia, ¿verdad? El mensaje está muy fuerte, le incomoda, como no le gusta, y sale, y muchas personas salen, y parece que no le gusta el mensaje porque parece que el predicador mencionó algo. El problema que está pasando es que hay, y los que recibieron el mensaje, ¿verdad? Son aquellos cristianos que, ¿qué pasa? Normalmente, cuando uno está buscando del Señor, el mensaje produce fruto en nosotros, produce gozo. Pero lo que yo he visto, normalmente aquellos que no le están sirviendo al Señor como deben de ser, o se han apartado de la fe, al escuchar un mensaje muy fuerte, muchos de ellos reciben el mensaje, pero lo que yo he visto, ellos rechazan el mensaje, salen molestos. ¿Por qué? Porque ese alimento era muy sólido. Eso era muy sólido para ellos. Por eso que ministro debe entender que en primera persona, dentro de un lugar, ambiente cristiano, hay siempre cristianos espirituales maduros. Cuando nosotros estamos hablando de madurez, nosotros estamos hablando que la madurez incluye el crecimiento del entendimiento, el crecimiento en el carácter, en la relación para con Dios. Cuando nosotros hablamos de la madurez, no estamos hablando que los dones y las habilidades, ¿verdad?, de la persona que posee, no puede decir que somos maduros. Porque hay personas que dicen que le han servido al Señor por muchos años. Y del hecho que yo he servido al Señor estando en una iglesia por muchos años, no significa que soy maduro. O que yo tengo muchas más edades, una edad más alta que otro, que yo soy un cristiano maduro. Cuando hablamos de que la madurez, estamos hablando de que la persona tiene la disposición de aplicar la palabra en su vida y poderla llevar a cabo, de soportar lo que venga, sabiendo que nuestra confianza siempre está en Dios. El cristiano maduro es uno que ha guiado, que su vida ha sido guiada por el Espíritu Santo. El cristiano maduro es aquel que oye la palabra del Señor y la aplica, la guarda. Es el cristiano maduro. La segunda persona de un ambiente cristiano es el creyente que viene lastimado o viene con dificultades. Tiene que entender, ministro, que cuando uno está predicando o está enseñando, siempre hay peligreses que son ovejas lastimadas, ovejas que son o están pasando con dificultad. Y a veces en esos momentos, cuando vienen de otras iglesias, de otros lugares o familias con dificultad, ellos quieren un ambiente donde ellos pueden ser sanados, restaurados. Muchos vienen con que quieren sentir ese amor, quieren sentir esa unidad familiar. Si yo entiendo eso, cuando yo voy a predicar, voy a enseñar, ya yo conozco, porque el pastor conoce su oveja. Y ya normalmente uno conoce el ambiente, el mensaje que uno vaya. Uno ora, Señor, mira a la persona, mira a aquellos cristianos maduros, pero mira a aquellos que son cristianos, pero que tienen heridas o pasan por dificultades. A veces un mensaje que siguiendo por el Espíritu Santo le va a ayudar a ellos para sanar sus heridas. Les va a ayudar a ellos para seguir cuáles son sus dificultades. Número 3. En cada iglesia, yo creo que muchos me van a entender lo que voy a decir ahora. Hay cristianos inmaduros. Cristianos inmaduros. Tienen que entender que hay cristianos inmaduros.
Cuando hablamos de cristiano inmaduro, 1 de Corintios capítulo 3 verso 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo con espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andéis como hombres. Es una pregunta. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había divisiones, había contienda, celo. Eso que identifica a una persona carnal, ¿verdad? Una persona que no anda conforme al Espíritu de Dios. En otro video vamos a hablar lo que significa, en un nivel más profundo, lo que significa cristianos carnales y cristianos espirituales. Pero por ahora yo quiero que entienda que siempre hay cristianos inmaduros. O sea, cuando usted va a predicar, cuando usted va a enseñar o va a dar una conferencia, siempre tiene que percibir, ¿ok? Tiene que percibir que hay cristianos que puede ser que no están como conforme a la Escritura, o que están luchando, están tratando. Hay pecado oculto, hay personas que están luchando y vienen muchas veces con dificultad familiar, y a veces para ellos se les hace difícil retener la palabra, se les hace difícil perseverar. Los cristianos maduros son aquellos que por cualquier cosa se molestan, por cualquier cosa se van de la iglesia, por cualquier cosa no quieren perseverar. Tienen que entender esos cristianos inmaduros. Número 4. En cada ambiente siempre hay cristianos o creyentes carnales. El verso 1 Corintios capítulo 3 verso 3 acabo de mencionar, que dice el apóstol Pablo a los Corintios: vosotros sois carnales. Y son aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, sino andan conforme a sus deseos, conforme a su propia concupiscencia. Son aquellos que andan conforme a sus deseos y sus emociones. Son aquellos que no perciben la palabra del Señor. Ese es el número 4. Eso tiene que, si usted está enseñando, predicando, tiene que entender los cristianos que son carnales. Y con aquello tiene que tener cuidado. Las palabras que uno expresa, cómo uno va a dirigirse al pueblo, para que ellos puedan entender la palabra, la importancia. Puede ser que el mensaje adecuado que usted siente por parte del Señor a un ambiente o una feligresía, una persona que es carnal, es enseñarle la palabra del Señor y no predicarle. Decirle que tiene que retener la palabra, tiene que guardar la palabra, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que orar, tiene que someterle, porque dice la palabra que por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne. Y número 5, el último. En cada ambiente hay los no creyentes. Los que no creyentes. Los que vienen a la iglesia, ¿verdad? Quieren a la iglesia, puede ser que tienen un deseo de ir. Pero son aquellos que no se comprometen con el Señor. Son aquellos que no dan un paso de la fe. Son aquellos que no han entregado su vida al Señor por completo. Son aquellos que la cual vienen a la iglesia, se conforman con un mensaje, se conforman de estar, se sienten bien y siguen su vida. Pero son aquellos que no son discípulos de Jesucristo. Y aquellos que no son creyentes, puede ser, son aquellos que normalmente son aquellos que no perciben la palabra. A veces toman lucha de entender, ¿verdad?, de por qué de la palabra. Por ejemplo, hay personas que vienen dentro del pueblo de Dios y dicen ciertas cosas las cuales no están conforme a la Escritura. ¿Y cuál es el problema? Cuando una persona no está dentro de una iglesia, estoy hablando de iglesia evangélica, no iglesia, no está conforme al estándar de la Escritura, ¿verdad? Muchas personas se basan a su opinión, a lo que se expresan, lo que ellos opinan, y no conforme a la Escritura. Cuando usted está predicando, usted está enseñando, siempre tenemos en mente los grupos o aquellos los que no son creyentes. En conclusión, hay 5 grupos, hay 5 personas: los creyentes maduros,
los creyentes que son lastimados o tienen con dificultad, los creyentes inmaduros, los creyentes carnales y los no creyentes. Si usted puede entender y puede estudiar más profundo de esto en su casa para poder entender, yo creo que nosotros podemos dar una enseñanza, una palabra, un mensaje que esté conforme, no solamente a la palabra de Dios, sino conforme al donde nosotros tenemos que dirigirnos. Jesús conocía a sus discípulos, Él conocía todo aquello y siempre el Señor tenía una palabra para todo el mundo, no importando. Él tenía una palabra para aquellos que estaban desviados de la verdad. Y tiene siempre Jesús, tenía una palabra para los fariseos, los super religiosos. Con ello Jesús se embarcó, se profundizó en la palabra de la Torá, de la ley de Dios, y empezó a embarcar, empezó a hablar para los otros que son, ¿verdad?, de pobre de espíritu. El Señor sabía cómo acercarse a ellos. Yo creo que es bien importante nosotros tener este entendimiento de las 5 personas en cada ambiente cristiano, para que pueda ser un mejor predicador en el Señor, un mejor maestro o maestra en el Señor, o mejor conferencista. Yo espero que esto le ha sido de grande ayuda. Yo pido que en el Señor Dios siga bendiciéndote. Para más información, puede ir a nuestra página de web, jacksonguzman.org, para más información, donde puedes conocer más de esto, de la educación cristiana y sobre lo que acabo de mencionar en el nuevo libro, Fundamentos de la Educación Cristiana. Está disponible ahora por Amazon. Puedes ir a nuestra página de web, jacksonguzman.org. Yo pido que el Señor te bendiga y que sigas hacia adelante, siguiendo, predicando las palabras del Señor y enseñándolas, pero eficazmente. Dios le bendiga y Dios le guarde. Este ha sido el pastor Jackson Guzmán desde la oficina del pastor.